Primavera temática en la música, ¿no? Le falta ya llegó la primavera. Ya llegó la primavera. Sí. Escuchábamos Cerati ahí. Claro. Bueno, de la primavera temática nos vamos a la elección de Brasil, que para Argentina es temático. Sí. Tiene que ver, estamos muy atados a la suerte de los hermanos brasileros, de los hermanos brasileños, porque bueno, hay mucha dependencia, hay mucha interacción, sobre todo la provincia de Córdoba tiene muchos vínculos económicos con Brasil, sobre todo por las autopartes y las fábricas de autos y demás. Bueno, estamos con Marcelo Taborda para hablar de la elección de Brasil que se va a realizar el primer domingo de octubre, la primera vuelta. Exactamente. ¿Está el balotaje garantizado casi, Salvo Marcelo? una hecatombe, bueno, Brasil en esta elección plantea muchas cosas que son inéditas, pero salvo una hecatombe, todo el mundo lo da por descontado que va a haber segunda vuelta el 28 de octubre, 3 semanas después, y que ahí, bueno, va a ser lo decisivo. El tema es que hasta ahora las encuestas ya tienen incorporado fijo casi prácticamente a un inesperado animador de ese balotaje, que es Jair Bolsonaro, el candidato de la ultraderecha, que no se bajó, todo el mundo pensaba se va a ir desinflando, a medida que avance la campaña va a ir decantando el voto o la preferencia hacia otro sector, hacia otro candidato más ligado al establishment, como podía ser el hasta hace poco gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, que es del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, de Fernando Henrique Cardoso. No suma, no llega a 2 dígitos todavía en los sondeos, está entre 9, 7, 6%, depende de quién hace las encuestas. El otro candidato del establishment podía ser el expresidente del Banco Central durante el gobierno de Lula y ministro de Hacienda, exministro de Hacienda del gobierno de Michel Temer, Enrique Meirelles, tampoco suma. Entonces el abanico, bueno, quedó desparramado, repartido entre el candidato, por un lado, de la ultraderecha, como decíamos, Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, una formación muy pequeña que en realidad está tomando mucho adherente del antisistema o de la antipolítica. ¿Quién respalda económicamente esa campaña de Bolsonaro? Bueno, esa es una pregunta interesante. Hay un sector que tiene mucho peso, que es el llamado centrón, o para otros está muy ligado con lo que se llaman las 3B, Biblia, bala y buey, es decir, los neopentecostales o los evangélicos por un lado, el sector de la agroindustria por el otro y los exmilitares que tienen mucho peso específico. No olvidemos, Brasil es un país de casi 208 millones de habitantes. En esta elección están empadronados y convocados a votar más de 153 millones de personas. Si tenemos una dimensión de lo que significa eso en un país donde el voto es obligatorio también, bueno, este centrón que estaba en principio había pactado formalmente, o las cúpulas habían pactado con el PSDB de Alckmin, al ver que Alckmin no suma, ya han empezado a migrar hacia el sector de Bolsonaro. No lo dicen tan abiertamente muchos, pero por ejemplo las iglesias neopentecostales ayer dieron un respaldo más que elíptico, casi explícito, fue hacia la figura del candidato, exigiéndole que cumpla con alguno de los postulados. Bolsonaro, para quien no lo conoce, es un candidato ultraconservador, muy polémico en sus afirmaciones. Fue el que en el impeachment a Dilma Rousseff le dedicó su voto a favor de la destitución de la expresidenta al militar que le había torturado cuando ella era dirigente, digamos, de izquierda o dirigente estudiantil o juvenil ligado a una guerrilla urbana. También ha tenido frases como, por ejemplo, preferir que... dijo alguna vez, prefiero que si me van a dar la noticia de tener un hijo homosexual, que me digan que se murió en un accidente de auto. Y mucho de ese tipo de frases y expresiones, realmente es muy polémico. Te pregunto específicamente por esta no participación de Lula, obviamente, ¿cómo crees que incide directamente en el electorado? Porque cuando lo medían a Lula, le daba a tope, era el favorito. Sí. Y ahora Bolsonaro, que parecen prácticamente polos opuestos. Lo que pasa es que Bolsonaro, aun cuando Lula era el favorito, y Lula tenía cerca del 36, 39%, Bolsonaro... 38 y monedas, ¿no? Claro, acercándose a los 40. Y Bolsonaro siempre estaba segundo con el 22. Bueno, después de que Lula está inhabilitado, o quedó inhabilitado por el Tribunal Superior Electoral a principios de septiembre, el 1 de septiembre concretamente fue, bueno, la figura de Bolsonaro creció, pero no tanto exponencialmente, subió 5 o 6 puntos. La otra gran duda que se planteaba era si Fernando Haddad, el ex alcalde de San Pablo, iba a poder heredar... Claro, capitalizar. Claro, uno sabe que en la política el carisma no se hereda, ni se transfiere, ni se endosa. Entonces, lo que quedaba pendiente de saber era cuánto podía capitalizar
de los mensajes de Lula y con una consigna que de entrada, el plan B fue Lula es Haddad, Haddad es Lula. Bueno, hasta ahora empezó a dar resultado en lo que fue este primer tramo de campaña, una vez que Lula ya quedó fuera de competencia. No olvidemos, Haddad arrancó con un 4%, pasó al 9%, pasó al 13%, y los últimos encuestas o sondeos de Ibope y Datafolia, que son dos de las principales encuestadoras de Brasil, le dan entre el 16% y el 19%, lo que le alcanzaría hoy para entrar en ese balotaje ansiado, en el cual todos aspiran a ser el rival de Bolsonaro, pensando que a lo mejor se podría dar una suerte de situación a la francesa, donde, bueno, en la última elección entraron Marine Le Pen y Emmanuel Macron, y todo el mundo sabía que el resto del electorado prácticamente se iba a volcar con Emmanuel Macron. No se sabe qué va a pasar acá, y las últimas encuestas dicen, en este caso que se produjera, que no está tan claro que todo el electorado se abroquele. Son clave los techos, sería, por así claro, decirlo. y muchos dicen que Ciro Gómez, que es el tercero en discordia, que aparece tercero, con entre el 10 y el 13% de intención de voto, tiene más proyección y es más potable para buena parte del electorado que el propio Haddad en una eventual segunda vuelta. Hablaba con un colega hace unos días, me decía que así como es muy fuerte el temor, lo ha dicho revistas como The Economist, de lo que pueda pasar en Brasil si llega a ganar y llegar a plan alto Bolsonaro, también todavía está muy fresco el rechazo de una parte muy fuerte del electorado hacia el PT. Entonces, esa postura hace que muchos, así como va creciendo en el segundo puesto, muchos se lo piensen en la segunda vuelta en darle el voto y todavía no han dicho. Por eso crece Ciro Gómez, que es un candidato del Partido Democrático de los Trabajadores, de aquel que tenía Leonel Brizola, que fue aliado de Lula. Ese es el partido de Ciro Gómez. Bueno, ¿Leonel Brizola fue alcalde? Fue candidato a vicepresidente y estuvo en Río de Janeiro, cumplió tareas de prefecto también. Entonces, creo que llegó a ser gobernador también. Esa figura de Ciro Gómez, que podría uno pensar que antes del balotaje podría hacer una suerte de acuerdo con Haddad, todavía no lo ha hecho y aspira a ser el que tercie en la pulseada contra Bolsonaro. Bien, Marcelo, hablemos de Argentina. ¿Cuál es el panorama que nos conviene a nosotros en estos candidatos? Es decir, en este escenario, Bolsonaro creo que algunos lo definen como el Trump brasilero. Ah, bien. Creo que está a la derecha de Trump, ¿no? Yo también. Claro. Y además, seguiría la tendencia esta latinoamericana de irse a la derecha. Con algo que además es notable, porque él se vende como si fuera el rechazo para capitalizar el voto contra la clase política desprestigiada, se vende como la nueva política y está en su 7º mandato como diputado federal, o sea que ha pasado hace 27 años que anda dando vuelta por el Congreso de Brasil, exactamente. Bueno, y este ex capitán es una figura que, en la cual no confía nadie, no confía el propio establishment económico brasileño, porque no se sabe con qué puede salir. Incluso algunas publicaciones empezaron a decir que ya el establishment empezó a ver con buenos ojos tirar puentes, tender puentes, tanto hacia la figura de Haddad como hacia la figura de Ciro Gómez, justamente para establecer un bloque de cara a un balotaje del 28 de octubre y asegurarse que no aparezca esta figura. O sea, él no sería lo mejor que yo nos creo podría que pasar a no, nosotros. porque además él tiene posturas como, por ejemplo, abandonar la ONU, todo lo que son proyectos de integración los aborrece o está en contra, y seguramente esa postura lo va a aislar seguramente a Brasil, y nosotros lo tenemos como socio principal, claro. Lo necesitamos y sabemos que cuando Brasil se resfría, nosotros estornudamos inmediatamente, ¿no? ¿Quién pensás que van a ir, digamos, no puede haber sorpresas más allá de lo que decías de Ciro Gómez en un eventual balotaje? Hay posibilidad siempre, y Brasil, si repasamos la última elección en la cual venía Marina Silva como la favorita, terminó entrando tercera detrás de Dilma Rousseff y Aécio Gómez. Creo que estos últimos 15 días son fundamentales, sobre todo en un electorado muy permeable a la propaganda. Recién hablábamos fuera de cámara de lo que son los spots publicitarios. Es muy importante, por eso Alckmin había hecho este acuerdo con los partidos pequeños del Centrão, porque eso le permite incorporar en el espacio que tienen libre para difundir sus ideas y sus spots, los partidos, muchos minutos de televisión. Y la televisión en Brasil es muy importante. El horario central, donde entra la telenovela de la Red Globo, no lo mueve nadie. Nada. Ni los debates televisivos, ni el discurso de
Barack Obama, ni el partido final entre Brasil y... De hecho, la Copa Libertadores tuvo que adaptar sus horarios a la novela de Brasil, ¿no? Y en siempre esa, pasa todos los años lo mismo. En esa franja de público entran todos los spots publicitarios y bueno, los marketineros políticos ya sabemos, porque también desembocaron en su momento aquí en Córdoba, con los problemas algunos que tienen con la justicia también, pero son maestros a la hora de difundir y presentar realidad. Entonces, mucho brasilero, primero, vota a ganador, se va a fijar en las últimas encuestas que se hacen hasta el último viernes o el día previo a las elecciones, claro, y se difunden y la gente espera ver cómo están posicionados los candidatos, y además le va a dar mucha importancia a esos spots que van a ir mostrando seguramente las mayores virtudes y escondiendo los defectos de cada uno de los candidatos. Pensaba por ahí en este escenario de Brasil que mucho en algunas cosas se parece a nosotros, sobre todo en el personalismo, ¿no? Esto de que por ahí distintos partidos hablan de proyectos, de una idea nueva de hacer política, pero cuando no va esa persona fuerte, ese caudillo, ¿cómo se complica? Lo digo por Lula, pero también por Bolsonaro, cuando se temió si su salud le iba a permitir. Bueno, no hay un ungido rápidamente, da esa sensación, ¿no? Que claro, bueno, botamos cara. Sí, bueno, es que esa figura carismática, por ejemplo, en el caso de Lula, digamos, no tuvo una figura que lo acompañara. Dilma Rousseff es casi una creación del propio Lula en su momento. Lula gana la elección de 2002 y la del 2006 y le hace ganar la elección a Dilma Rousseff en el 2010 y en el 2014. Y en el 2018 estaba volviendo él, es decir, si el PT logra finalmente imponerse en esta elección, porque todavía el discurso sigue siendo el de Lula y el mensaje que va a aparecer en los spots es la voz de Lula, porque no puede aparecer, aparece una imagen grabada, pero no puede aparecer él hablando o interactuando directamente, pero es el mensaje de él transmitido a sus seguidores. Y de hecho, si uno analiza ya otra cuestión interesante de las encuestas, en el nordeste ha despegado a Haddad con cifras increíbles. Tiene en algunas regiones, en Pernambuco está cerca del 36% de intención de voto, arrancó muy abajo, incluso se proyecta que va a ser por encima del 50% probablemente en la elección, en Bahía otro tanto, y en cambio Bolsonaro atrapa feudos que eran históricamente del PSDB, entre ellos el propio de San Pablo, donde todavía que es está el por distrito encima. más densamente poblado. El más ¿no? poblado es San Pablo, luego viene Río, luego Minas y después aparece Bahía. Pero todo el nordeste sigue respondiendo a ese líder histórico que tuvo, el pernambucano, y bueno, habrá que ver qué pasa a la hora de los bifes, normalmente como se dice, que es el momento de poner el voto y qué ocurre finalmente. Hoy, si chequeamos las encuestas, ¿quién va primero? Sigue Bolsonaro en cerca del Bolsonaro. 28%, entre el 27 y 28%. La última encuesta divulgada ayer fue de Datafolia y el lunes había sido de Ibope. Y Haddad está segundo con entre el 16 y el 19 y Ciro Gómez está entre el 10 y el 13%. Depende de los encuestadores. Hay que ver, tenemos de aquí al primer domingo de octubre, se vota casi dentro de 15 días. 17 ¿no? días más 17 o menos. días. Hay una tercera figura que era la de Marina Silva, que uno pensaba que con la proyección y al no haber sido golpeada por la operación Lavallato podría estar más arriba. Sin embargo, bueno, arrancó arriba, ahora está en el cuarto lugar. Hay que ver esta escalada o embestida final, la recta final, cómo llegan cada uno de los candidatos. Ayer fue el cuarto debate, el primero en el que participó Haddad, y casi todos los otros candidatos, buscando ese segundo lugar en el balotaje, lo atacaron precisamente a Haddad, más que a la figura de Bolsonaro, que no estaba presente, obviamente, porque sigue internado. Hoy anduvo caminando, ¿no? Se mostró caminando ya. Hizo un show con el ataque que, bueno. Era evidente, además, que eso genera empatía, una situación de estas características. Entonces era todo en las campañas, como decías vos, o sea, allá y acá, en las campañas todo vale en este sentido a la hora de buscar votos. Y casi que lo que se produce en Brasil es lo que ocurre acá, pero en una escala mayor, ¿no? Marcelo, vos sos un hombre de mucha experiencia televisiva. Sabés que los conductores usamos cucarachas. ¿Y sabés qué me están diciendo en la cucaracha? Redondea, Nicolás. Pausa directo. Muchas gracias por tu participación. Ha sido un placer. Muchas gracias.